Queridos colegas y amigos, es un gran honor para mí daros una cordial y afectuosa bienvenida al Congreso para la Difusión de la Producción Científica e Investigadora Codiprocin 2015, patrocinado por la Asociación Mens et Corda y la editorial McGraw-Hill. La producción científica hoy en día es un factor estratégico determinante en el avance del conocimiento, así como en el posicionamiento de las instituciones y la obtención de recursos económicos. La difusión de resultados contribuye, por tanto, al impacto, visibilidad y accesibilidad, así como al necesario intercambio de información entre la comunidad científica. Este congreso nos ofrece un espacio único para la exposición, análisis y discusión de resultados en torno a dos áreas tan estimulantes, apasionantes y complejas como las ciencias naturales y las ciencias de la salud. En esta edición se han priorizado las iniciativas innovadoras en investigación, difusión y docencia, dejando también espacio a otras disciplinas con relevancia en el ámbito de la producción científica e investigadora. En calidad de directora del Congreso, me gustaría destacar la apuesta que Codiprocin hace por la innovación y su compromiso con el medio ambiente, así como su alto impacto sobre los resultados curriculares de los participantes, tanto a nivel de la solicitud de acreditaciones por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, como de sexenios de investigación por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. Por último, me gustaría agradecer a todos los participantes vuestra entusiasta acogida y respuesta, así como a todos los que os habéis esforzado en organizar y hacer realidad este congreso. Muchas gracias. Mi nombre es Mónica Cardona Valencia, docente de la Universidad del Biobío de Chile, y voy a acompañarlos en Codiprocin agradeciendo la invitación para dar a conocer la práctica clínica en fonoaudiología. Específicamente lo que vamos a conversar en estos minutos corresponde al Centro de Estudios de la Comunicación Humana, CECH. Bueno, la imagen que tenemos a continuación, centrada en esta parte, es parte de nuestro centro de prácticas, Centro de Estudios de la Comunicación Humana, donde actualmente presta servicios a la comunidad a través de un sello de responsabilidad social que tenemos instaurado en nuestra institución. Y finalmente, como les comentaba, lo que voy a dar a conocer en este periodo, gracias a la difusión del Congreso Virtual que se está desarrollando durante estos días. Como parte del Centro de Estudios de la Comunicación Humana, en donde tenemos aquí una foto, una imagen del centro con una de nuestras internas de la carrera de fonoaudiología. Principalmente el propósito es poder albergar a la comunidad de escasos recursos y básicamente se atienden usuarios con diagnósticos referentes a los trastornos de la comunicación humana y de la deglución. Esto se enfoca en Chile, dentro de la 8ª región, específicamente en la provincia de Ñuble, en la ciudad de Chillán, en el campus Fernando May de la Universidad del Biobío, ya que nuestra universidad tiene 3 campus, 2 en Chillán específicamente y 1 en la ciudad de Concepción. Este Centro de Estudios de la Comunicación Humana fue creado durante el año 2010 y básicamente a través también de promover uno de nuestros estudiantes de ese entonces, postuló a uno de los proyectos para lo que ustedes alcanzarán a visualizar acá. Es parte de lo que se postuló por proyecto de manera de poder dar respuesta a los requerimientos también de nuestros estudiantes, considerando que esta carrera fue creada el año 2006, actualmente con 6 años de acreditación. El propósito entonces, además de tener una fuerte vinculación con el medio, era poder dar respuestas a prácticas tempranas y ya prácticas más avanzadas que se desarrollan en el 5º año de la carrera, que corresponden al internado profesional. Bueno, antes de dar a conocer los elementos fundamentales que trabajamos nosotros en el CECH, es importante saber también cómo está constituido dentro de la orgánica institucional, y más hablar de la orgánica institucional dentro de la carrera de fonoaudiología. Este Centro de Estudios de la Comunicación Humana está direccionado desde la Escuela de Fonoaudiología, donde actualmente hay un director de escuela, pero a su vez es importante contar con un coordinador académico que es un docente del Departamento de Ciencias de la Rehabilitación en Salud,
Y para poder dar respuesta a toda la comunidad tenemos actualmente 2 fonoaudiólogas que cumplen 38 horas a la semana durante los periodos de marzo a diciembre de cada año y que a su vez están a cargo de 3 internos, como lo podemos ver aquí dentro de la orgánica, quien cumplen funciones no solamente de atención individual, como lo vamos a ver más adelante también, sino también talleres grupales o actividades externas que son propias de los propósitos y directrices que se emanan desde esta coordinación académica y las fonoaudiólogas que nos acompañan actualmente en el CECH. Como venía informando, son muchas las actividades que se desarrollan en este Centro de Estudios de la Comunicación Humana, dentro de las cuales se destacan principalmente, primero, la evaluación fonoaudiológica y posterior a esta, quienes efectivamente cuenten con algún diagnóstico de comunicación o de la deglución, entonces son programados para tratamiento fonoaudiológico. Esto ha permitido, como se va a dar a conocer en el documento escrito, dar una respuesta a una política pública a nivel de salud pública, en este caso en el país y más en la provincia de Ñuble, ya que el Hospital Clínico Herminda Martín actualmente tenía unas listas muy largas de espera en cuanto a atención de consultas fonoaudiológicas porque no daba la capacidad suficiente y sin embargo esto trata de paliar un poco las necesidades y poder atender a aquellos pacientes o usuarios que tienen este déficit a nivel comunicativo. Como venía también informando, entonces se realizan evaluaciones externas y específicamente para también aquellos pacientes o usuarios que tienen dificultades para su desplazamiento o con algunas comunidades o agrupaciones que nos solicitan poder realizar este tipo de operativos y que solamente posteriormente puedan venir a nuestro centro cuando ya estén diagnosticados. Uno de los aspectos por los cuales se ha destacado este centro también es el apoyo al adulto mayor en terapias grupales de estimulación cognitiva. Esto ha dado muy buen resultado porque dentro de las políticas, no solamente a nivel país, sino a nivel mundial, estamos encontrando que la esperanza de vida al nacer o la edad ha aumentado un poco más. Tenemos más adultos mayores, en Chile específicamente la pirámide se ha ido invirtiendo. Entonces necesitamos más personas sanas y específicamente también no solamente intervenir el trastorno, sino que favorecer en este caso la comunicación humana. Por otro lado, esto dentro de la carrera que ha sido una de las grandes oportunidades y que nos permitió también contar con una alta acreditación, es contar con la creación de un centro para que diera respuesta a las prácticas clínicas de nuestros estudiantes también en etapas tempranas. Pues sabemos que muchas veces en centros, en hospitales, es difícil contar con el apoyo para estudiantes de semestres inferiores que finalmente es poco lo que pudieran aportar a un usuario, a un paciente en un campo clínico, por ejemplo, pero no así, aquí se les van desarrollando actividades distintas que van siendo direccionadas desde las fonoaudiólogas del centro. Otra de las cosas que nos ha permitido desarrollar, y es lo que vamos a dar a conocer, lo que voy a dar a conocer más posterior, que tiene que ver ya con las estadísticas que se realizan, en donde estamos dando a dar realmente la importancia que se requiere no solamente de otros profesionales, sino también dentro del fonoaudiólogo en el ámbito de la intervención y la rehabilitación, considerando ya el desarrollo de proyectos con resultados específicos, como lo que vamos a ver en las estadísticas del año que recién terminó, el 2014. Destacamos actividades que no solamente se desarrollan en cuanto a infraestructura o espacio físico, sino que también la Universidad del Biobío nos facilita espacios como salas para desarrollar los talleres grupales que comentaba inicialmente, y nuestras sedes igual están bien equipadas, contando con box o consultorios, en donde finalmente nuestros internos cuentan con todo lo necesario para poder hacer terapias individuales. En este caso vemos acá niños, o cuando hacemos terapias también con adulto mayor o con adultos, donde se requiere específicamente de una privacidad para que se sienta en confianza no solamente el paciente o el usuario, sino que también el profesional o el interno alumno que está en ese momento desempeñando un rol.
Hay que dar a conocer entonces cuál ha sido el impacto de contar con este centro, no solamente dentro de la provincia de Ñuble, sino también a nivel país, que es lo que se está tratando de desarrollar en distintos campos clínicos de Chile, en donde, por ejemplo, si no existiera este centro, 1.298 atenciones no hubieran sido posibles. ¿Por qué? Porque finalmente, si bien este centro no está funcionando de enero a diciembre, siempre se logra abarcar durante un periodo prudente, que es de marzo a finales de noviembre, con un equipo profesional que comentaba recién, 2 fonoaudiólogas que están durante 38 horas a la semana y 3 alumnos de internado profesional. Lo fundamental es que hablar también un poco de la frecuencia con que fueron atendidos los usuarios, que lo vamos a ver más adelante también, en donde hay una población infantil dentro de un rango etario bastante específico, pero también hay una población adulta concentrada en el centro, teniendo distintos diagnósticos establecidos como trastornos específicos del lenguaje, dislalias, tartamudez, trastorno fonológico. Dentro de la población adulta vamos a encontrar trastornos del habla como la disartria y otros trastornos de la comunicación que ya vamos a ver a continuación. Considerar entonces los grupos de edad que aparecen a continuación, en donde si bien no se atienden usuarios menores o inferiores a 1 año, hay una alta frecuencia que se concentra dentro de las edades de 1 a 9 años, donde encontramos acá que de las 183 atenciones, casi 100 se concentran en este grupo etario, en lo cual vamos a ver también cuáles son los diagnósticos más precisos y con una frecuencia también semanal bastante establecida. Después de esta concentración vamos a ver usuarios o pacientes de 10 a 19 años. Entre los 20 y 44 años también hay una frecuencia disminuyéndose un poco entre los 45 a 64 años de edad, pero volviendo en cuanto al paciente ya adulto mayor, como se concentra en las estadísticas en Chile, mayores de 65 a 79 años, donde estamos desarrollando estos talleres de estimulación cognitiva, no solamente la intervención o la rehabilitación en la comunicación, y aún así, pacientes mayores de 80 años, también, pese a que hay una baja frecuencia, también se están concentrando en este Centro de Estudios de la Comunicación Humana, donde podemos ver aquí el gráfico mucho más representativo, que no deja de ser estimativo, considerando que es una frecuencia bastante considerable de atención. Respecto a los diagnósticos clínicos, finalmente se concentra básicamente, tenemos aquí unos diagnósticos bastante establecidos, en donde vamos a encontrar, por ejemplo, el primer diagnóstico, donde se concentra una buena cantidad de usuarios que corresponde al trastorno específico del lenguaje mixto. Otro de los aspectos que vamos a encontrar a nivel de diagnóstico, que tiene que ver también a nivel de lenguaje, tiene que ver con el trastorno fonológico, en donde hay una frecuencia más o menos de 11, en función igual con las dislalias, que son dislalias funcionales no afectadas a nivel de orgánico, sino que son las que se pueden tratar y facilitar rápidamente. Acá destacamos los otros 3 que pudieran ser también bastante considerables en cuanto a diagnósticos, lo que se conoce comúnmente como tartamudez o disfemia, con una frecuencia de 9, y vuelve a aparecer el diagnóstico de trastorno específico del lenguaje, pero ya en menor compromiso de dimensión, que solamente afecta la esfera expresiva. Dentro de los trastornos del habla vamos a encontrar entonces otra de las frecuencias que tiene que ver con la deglución atípica, dar a conocer también otros diagnósticos como el déficit fonológico, trastorno cognitivo comunicativo, los trastornos del lenguaje que van asociados a algún síndrome, en este caso específico como el síndrome de Down, retrasos en el desarrollo del lenguaje, disartria hipocinética, trastornos del lenguaje asociados a trastornos del espectro autista o a parálisis cerebral. Aparecen también las dislalias orgánicas, las disfonías disfuncionales y otros diagnósticos que, si bien ya son de menor frecuencia, que van a aparecer establecidos en el documento final. Vemos entonces cómo la gráfica
nos puede mostrar también cómo se va representando esta misma tabla que tenemos acá, en donde hay una mayor frecuencia, como les estaba comentando, de TEL mixto, ya siendo menor en cuanto a representación en frecuencia el déficit semántico en estos usuarios. Ahora, estableciendo la relación de esos diagnósticos en cuanto a grupos de edad y de acuerdo al número de atenciones, vamos a encontrar que se atendieron durante todo este periodo de marzo a noviembre, hubo cerca de unas 1.298 atenciones, que no deja de ser menor, considerando que este centro concentra su atención durante los días de lunes a jueves específicamente. Y en este caso, nos vamos a concentrar en estos 4 elementos que aparecen a continuación, donde una mayor frecuencia de atenciones se relaciona con la misma gráfica que tiene que ver con el trastorno específico del lenguaje mixto, con el trastorno fonológico, lo vamos a ver acá que está mejor representado, el trastorno del lenguaje asociado al síndrome de Down, la dislalia funcional, la disartria hipocinética y el trastorno cognitivo-comunicativo, que son los primeros que aparecen en atención y en frecuencia. Recordemos que muchas veces una atención a la semana no es suficiente tampoco. En algunos casos, también por desplazamiento de los usuarios es difícil poderlos atender durante mayor tiempo, pero sin embargo lo que se trata es por lo menos de apoyar con actividades para la casa, donde se le entregan a sus familias también lo que deben de trabajar en el tiempo que no asisten a la terapia con el fonoaudiólogo o con la fonoaudióloga. Comentando inicialmente, SECH les había dicho que este centro de estudios se encuentra en la provincia de Ñuble, donde la capital de la provincia es la ciudad de Chillán, y vemos que finalmente el porcentaje de usuarios, lógicamente por cercanía, por desplazamiento, es mayor, correspondiendo al 85% de la población. Lo que sin embargo no deja de ser también meritorio que está abierto a toda la otra comunidad de la provincia, llegando pacientes usuarios de otros lugares o comunas, como son la comuna de Chillán Viejo, de Quillón, de Pinto, Los Yeuques, dentro de la confluencia en San Carlos y Cato respectivamente. Idealmente nos gustaría también poder atender otros usuarios, pero como son pacientes la mayoría con escasos recursos, hay dificultad en algunos casos para sus desplazamientos. Básicamente, todos estos diagnósticos se concentran en distintos diagnósticos en donde no vemos ningún resultado, ningún análisis de trastornos que estén asociados a déficit auditivo, porque otro de los centros que posee la universidad es la que se encarga de hacer la rehabilitación específicamente. Dentro de los trastornos del habla, en donde finalmente estos se pueden generar de acuerdo a alguna disfunción de los órganos fonoarticulatorios, debido a trastornos en la anatomía, en la fisiología o cuando ya hay un mayor compromiso neurológico, en este caso las disartrias propiamente tal. Y como los habíamos mencionado inicialmente o en una de las tablas anteriores, vamos a encontrar entonces diagnósticos con alta frecuencia en cuanto a dislalia, disfemia o tartamudez, aparece también por ahí una dispraxia verbal en menor cuantía pero que también se interviene. Disartria, en función del aspecto neurológico, ya tendrá establecido cuál de tipo de disartria es la que tiene el usuario del paciente, y en menor cuantía ya un proceso más fisiológico u orgánico que tiene que ver con la deglución atípica como tal. A nivel de lenguaje, el centro ha tratado de apoyar todo lo que tiene que ver desde el ámbito del lenguaje adulto e infantil. No veíamos en la tabla o dentro de las estadísticas pacientes diagnosticados con afasia. Estos se concentran en otro de los centros de práctica que tiene la universidad, pero sí hay varios usuarios donde se está apoyando, por ejemplo, aquel deterioro cognitivo leve que puede ser propio de la edad. En niños veíamos una mayor estadística que tenía que ver con los trastornos específicos del lenguaje, en donde se concentraba una gran cantidad de usuarios o de pacientes
con un trastorno específico del lenguaje mixto y un trastorno específico del lenguaje expresivo. En menor diagnóstico o en menor cuantía frecuencia, los trastornos fonológicos y por otra parte aquellos trastornos del lenguaje que son asociados, por ejemplo, a parálisis cerebral, por ejemplo, al síndrome de Down, donde también se requiere en los casos de pacientes con parálisis cerebral mayor infraestructura y equipamiento para apoyar las otras áreas deficitarias en comunicación. Algo que estamos tratando también de promover, porque sí, por ejemplo, en algunos países o en algunas partes incluso de la región de Chile, parte de la voz es esencial, no se considera muchas veces como una voz patológica y algunos pacientes con disfonía continúan su vida normalmente a no ser de que ya corresponda a una imposibilidad para poder ejercer dentro de su ocupación u oficio. Sin embargo, esto puede deberse también no solamente a factores orgánicos, como algunos nódulos o pólipos en cuerdas vocales, sino también a factores fisiológicos a causa de problemas psicológicos, donde se trata de efectivamente apoyar también a estos usuarios para que puedan finalmente restablecer sus funciones vocales, donde se han ido alterando las cualidades de la voz específicamente. Tenemos aquí un usuario junto con 2 internos que están siendo tratados, están apoyando la deglución a causa de una disfagia que padece por un problema neurológico. El paciente tuvo un accidente automovilístico, como podemos observar la imagen es un paciente bastante joven que finalmente quedó muy limitado y lo que se está tratando es de restablecer no solamente, en este caso primordialmente, la deglución, otros aspectos de la comunicación que no se busca actualmente la oralidad, pero sí que se comunique a través de algunas señas para ver si mantiene la habilidad de la comprensión. Y estos son pacientes también usuarios que se están atendiendo en este centro. Importante mencionar que para que hayan buenos procedimientos, no solamente se establece un diagnóstico. El SECH cuenta con un manual de procedimientos internos en donde están establecidos desde lo que corresponde a la evaluación a cualquier procedimiento de intervención, donde se describe, por ejemplo, una anamnesis, que no es lo mismo una anamnesis que yo tenga que realizar para un adulto, a la anamnesis que yo tengo que realizar con un niño, donde necesito saber antecedentes pre, peri y postnatales del menor, y a su vez se van describiendo qué se requiere específicamente para cada aspecto que yo vaya a evaluar en ese usuario o en ese paciente in situ, porque obviamente no todos los procedimientos de evaluación corresponden a un mismo usuario generalmente. Destaco en estos aspectos, como venía indicando anteriormente, si bien no se realiza la evaluación audiológica en este centro, contamos con el laboratorio de fonoaudiología, en donde algunos pacientes usuarios son derivados para realizar los exámenes de audiometría e impedanciometría, en donde el laboratorio cuenta con sus manuales de procedimientos específicamente. Como mencionaba anteriormente, entonces la intervención también es fundamental, reconocer cuáles son los roles, cuáles son las funciones, cuáles son los aspectos más importantes que se deben intervenir, por ejemplo, si estamos hablando del entrenamiento motor oral, o cuando necesitamos en aquellos pacientes donde hay una pequeña dislalia funcional, cómo se debería intervenir adecuadamente la articulación de ese paciente o usuario. Como para ir cerrando, porque finalmente el propósito de dar a conocer no solamente el funcionamiento del centro, sino también decir por qué dar a conocer el Centro de Estudios de la Comunicación Humana en este congreso virtual, donde en el capítulo se van a enfocar mucho más todos estos aspectos que se han ido mencionando, es dar a conocer que ya la región, en este caso también la provincia dentro de sus diarios locales, da a conocer el SECH como uno de los centros de referencia, donde finalmente se han marcado bastante fuerte el sello de responsabilidad social, la gente, la comunidad ya reconoce cuál es el centro y los pacientes ya consultan por sí mismos. Lo importante es rescatar entonces, como mencionaba, no solamente el número de atenciones, sino dentro de la estadística que damos a conocer del 2014, lo relevante que se requiere del fonoaudiólogo, no solamente en estos centros, sino dentro de todo lo que tiene que ver con los aspectos de salud
pública del país. Muchas gracias. En la siguiente ponencia, titulada Nuevos programas psicosociales en el tratamiento de la psicosis, se revisan algunas de las nuevas intervenciones psicológicas aplicadas a la psicosis y que se apoyan en el uso de herramientas tecnológicas. Uno de los programas que está obteniendo mejores resultados empíricos es el entrenamiento metacognitivo para la esquizofrenia, desarrollado por Moritz y Woodward en 2005. Según los estudios de Moritz 2014 y MacLeod 2014, ha demostrado eficacia en la reducción de los síntomas psicóticos a través de la modificación de estilos cognitivos disfuncionales. Otra de las novedades que consideraremos es el uso de la realidad virtual, más concretamente de la terapia con avatar, que por un lado se ha utilizado para el tratamiento de las alucinaciones auditivas en el estudio de Lev, Williams, Huppel y Arbuthnot 2013, y por otro lado la terapia con avatar para la mejora de las habilidades sociales del estudio de Russ Calafell, Gutiérrez Maldonado y Rivas Sabaté 2013. A modo de introducción, es importante resaltar que el tratamiento principal de elección en la esquizofrenia viene siendo los fármacos antipsicóticos. Aunque reportan grandes beneficios en la reducción de la sintomatología, la evidencia también muestra que algunos pacientes no responden a ellos. Además, según Lemos y colaboradores, 2009, los antipsicóticos como tratamiento único producen mejoras limitadas en los síntomas negativos, funciones cognitivas, funcionamiento social y calidad de vida. En este sentido, algunos tratamientos psicológicos como las terapias cognitivo-conductuales han demostrado eficacia en la reducción de síntomas residuales en la esquizofrenia, incluso como alternativa a los fármacos en algunos casos. Citamos a Walter 2014 y Morrison y colaboradores 2014. Pero, según Dickerson y Lehmann 2011, otros enfoques como el tratamiento de cumplimiento, la terapia personal, la terapia de aceptación y compromiso y la terapia de apoyo también parecen resultar útiles. No obstante, la psicoterapia para la esquizofrenia sigue evolucionando con la reciente llegada de enfoques tales como la terapia metacognitiva, las terapias narrativas y las terapias basadas en mindfulness y con base en la persona. Pero también otros enfoques más llamativos, como la terapia de realidad virtual, están aportando nuevos datos y significan un avance en la investigación. Así pues, nos encontramos con dos grupos de terapias psicológicas con apoyo empírico para la psicosis. Por un lado, las terapias con reciente evidencia empírica, en las que se incluyen la terapia cognitivo-conductual, la terapia personal, la terapia de cumplimiento, la terapia de aceptación y compromiso y la terapia de apoyo. Y, por otro lado, los nuevos enfoques terapéuticos tales como el entrenamiento metacognitivo, otros programas metacognitivos, las terapias narrativas, las terapias basadas en mindfulness y las terapias basadas en realidad virtual. A continuación, pasaremos a desarrollar más extensamente el entrenamiento metacognitivo y las terapias de realidad virtual. El entrenamiento metacognitivo para la esquizofrenia, desarrollado por Moritz y Woodward 2005 y 2010 en su versión individual, se trata de un nuevo enfoque basado en conceptos tradicionales de la psicoeducación, la rehabilitación cognitiva, el entrenamiento en cognición social y teoría de la mente y la terapia cognitivo-conductual. El programa tiene como objetivo modificar y cambiar errores y sesgos cognitivos comunes en la esquizofrenia, ya que se estima que estas distorsiones pueden culminar en la creación de falsas creencias hasta el punto de convertirse en delirios. Citamos Freeman 2007, Moritz y Woodward 2007, Moritz y otros 2010. Las sesiones tienen por objeto aumentar la conciencia del paciente sobre estas distorsiones y enseñarles a reflexionar sobre ellas de una forma crítica, así como a complementar, cambiar y ampliar su actual repertorio de solución de problemas y habilidades cognitivas. En una reciente revisión por Moritz y colaboradores, 2014, se mencionan una serie de estudios, en su mayoría pequeños y medianos, que han investigado la aceptación y la eficacia del entrenamiento metacognitivo,
Los resultados han mostrado mejoras significativas, sobre todo en combinación con los tratamientos habituales, en los síntomas psicóticos y en los sesgos cognitivos. Los estudios de Favrot y colaboradores 2010-2013 muestran una reducción considerable de la gravedad de los delirios y una mejoría en el conocimiento de los engaños, en la atribución de los delirios y en el conocimiento de la enfermedad, acompañadas también por una reducción en los síntomas depresivos. Por otro lado, el entrenamiento metacognitivo, en comparación con los tratamientos habituales, muestra también una mejoría de los síntomas positivos. Citamos los estudios de Kumar 2010 y de Moritz 2011. Por otro lado, los resultados del estudio de Naughton y colaboradores 2012 mostraron que los pacientes expuestos al entrenamiento metacognitivo mejoran su capacidad de dar consentimiento al tratamiento y que cuantas más sesiones reciben, mayor es la mejoría en esta capacidad de toma de decisiones, debido principalmente a la mejora en la comprensión y el razonamiento. También encontraron mejoras en la competencia del funcionamiento general, pero en este caso los autores no encontraron cambios psicopatológicos significativos con la escala PANSS, como también fue el caso del estudio de Rocha y Queiroz de 2013. Un aspecto importante a tener en cuenta sobre el entrenamiento metacognitivo es su posible influencia en los síntomas negativos de la esquizofrenia, habida cuenta de que los tratamientos farmacológico y psicológico proporcionan hasta ahora un beneficio bastante modesto. En este punto, el estudio de MacLeod y colaboradores 2014 ha demostrado que la adición de las puntuaciones de metacognición a predictores conocidos de los síntomas negativos, severidad de síntomas iniciales, género y ajuste académico y social premórbido, representó el 62% de la varianza en las puntuaciones de síntomas negativos de la PANSS a los 6 meses y el 38% a los 12 meses. Estos mismos predictores también explicaron el 47% de la varianza de los síntomas positivos. En general, estos resultados indican que los errores en el procesamiento cognitivo pueden ser determinantes importantes de la expresión de los síntomas negativos durante las primeras etapas de la psicosis. La evidencia de la eficacia del entrenamiento metacognitivo, como citan en el último estudio Moritz y colaboradores 2014, aunque es todavía preliminar, es alentador al menos como complemento a la terapia habitual de los síntomas positivos y la mejora en los sesgos cognitivos y el insight en la esquizofrenia. En cuanto a la realidad virtual en el tratamiento de los trastornos psiquiátricos, su aplicación más llamativa ha sido el tratamiento de las fobias y la ansiedad. Es en este contexto donde la capacidad de la realidad virtual para presentar entornos sociales que desencadenan respuestas al mundo real ha mostrado resultados favorables, especialmente en el tratamiento de la ansiedad a hablar en público. Referenciamos los estudios de Pertov, Slater y Baker 2012, Cornwall, Johnson, Berardi y Grillion 2006. Esto ha supuesto también una gran oportunidad para la comprensión y tratamiento de la psicosis, puesto que frecuentemente la creencia sobre el comportamiento de los demás, las alucinaciones y los síntomas negativos se ven influenciados por la anticipación ansiosa a situaciones y contextos sociales. Citamos aquí a Andreas en 1982, Beck y Rector 2003, Delespol, Brisios 2002 y Freeman 2008. Freeman también considera 7 usos prácticos de la realidad virtual. Estos son evaluación de los síntomas, establecimiento de correlaciones de síntomas, identificación de variables predictoras, identificación de predictores diferenciales, identificación de predictores ambientales, establecimiento de factores causales y desarrollo de tratamientos. En este marco experimental, Moritz y otros, 2014, diseñaron una tarea con un entorno de realidad virtual interactivo en el que demostraron que el feedback que se proporcionaba a los pacientes sobre sus juicios erróneos en su interacción con los personajes virtuales corregía la severidad de los delirios. Más allá del plano puramente experimental en el que se mueve este estudio,
se han diseñado programas innovadores que utilizan la realidad virtual como herramienta principal en el tratamiento de algunas manifestaciones del espectro psicótico, tal y como veremos a continuación. Una de estas aplicaciones es la terapia con avatar utilizada para la mejora de las habilidades sociales. El programa Social Train de Rush Calafate y otros, 2013. Este programa permite a los usuarios practicar las interacciones sociales a partir de avatares virtuales de personajes humanos con rostro y voz en diferentes entornos que se van modificando o manipulando por el terapeuta según la interacción entre el avatar y el usuario. Los resultados del estudio piloto mostraron un patrón de aprendizaje en la percepción de la emoción, conductas asertivas y en el tiempo invertido en una conversación. Se observó una mejoría significativa en la psicopatología y los síntomas negativos de la escala PANSS, que se mantuvieron en la evaluación de seguimiento. En cuanto a la evitación y las subescalas de ansiedad, también se observó una disminución significativa. También se observó una mejora significativa en las variables de funcionamiento social para la retirada, para la comunicación interpersonal, para la recreación y para las actividades prosociales. Todos estos beneficios se mantuvieron durante el seguimiento. Del mismo modo, en la conducta asertiva se observaron diferencias significativas entre las fases pre y post que se mantuvieron en el seguimiento. El otro programa al que nos referimos es la terapia con avatar para el tratamiento de las alucinaciones auditivas persecutorias. Esta intervención permite al paciente crear un avatar con entidad humana o no humana de la voz persecutoria. El objetivo que se persigue es animar al paciente a iniciar y dirigir un diálogo con el avatar, de manera que, paulatinamente, el paciente vaya tomando control sobre él. De este modo, durante el transcurso del tratamiento, el avatar irá cambiando progresivamente de ser un ente persecutorio a convertirse en un ente apreciativo y de apoyo. Los resultados del estudio piloto de Lev y otros, 2013, sugieren que se trata de un tratamiento prometedor para las alucinaciones auditivas resistentes al tratamiento farmacológico. Los autores encontraron mejorías significativas en la malevolencia percibida y la omnipresencia de las voces, siendo mayor la reducción de la frecuencia e intensidad de estas durante el seguimiento. La duración de las alucinaciones auditivas de la mayoría de los sujetos del estudio excedía los 10 años. El grupo control de tratamiento habitual no mostró cambios en ninguna de las 3 medidas usadas, mientras que el grupo de terapia con avatar mostró reducciones en todas las escalas de síntomas que se utilizaron. No hubo diferencias en depresión. El tamaño del efecto de la terapia fue del 0,8 y los resultados se mantuvieron en el seguimiento a los 3 meses. Con todo, hubo una serie de resultados inesperados que, por su espectacularidad, merece la pena comentar. Se produjo el cese abrupto de las alucinaciones en 3 pacientes. 2 de ellos dejaron de oír voces tras la segunda sesión. Uno de ellos había estado oyendo la voz del diablo durante 16 años y el otro, que había estado despertándose a las 5 de la mañana por la voz de una mujer que seguía hablándole durante todo el día, dejó de escuchar su voz. En definitiva, parece que la terapia con avatar se convierte en un tratamiento prometedor para el tratamiento de los síntomas psicóticos. Las explicaciones posibles acerca de la eficacia de esta intervención son diversas. Según Stylianou, 1998, el terapeuta toma las experiencias de los pacientes a su valor nominal y les ayuda a actualizar a su perseguidor, validando la experiencia del paciente. Además, el uso de entornos sociales simulados, la interacción con diferentes seres humanos virtuales y la posibilidad de proporcionar inmediata retroalimentación promueve el uso de la realidad virtual como una de las herramientas más útiles en el entorno clínico. Rizzo y Kim, 2007. A modo de conclusión, se han desarrollado 2 de los enfoques que resultan más novedosos en el actual tratamiento de la psicosis. Estos han sido el entrenamiento metacognitivo y la terapia con avatar.
El auge de estos nuevos enfoques psicoterapéuticos, entre otros, pueden suponer una herramienta clínica eficaz que, a su vez, permite la interactividad, transferencia e idoneidad de los contenidos de la intervención, facilitando el metaaprendizaje y la interacción activa del sujeto en su propio proceso de recuperación. Existen varios sesgos cognitivos ligados al desarrollo de las ideas delirantes. La cognición social, salto a conclusiones, metamemoria, atribución de causa. El entrenamiento metacognitivo, que está basado en la tecnología de la terapia cognitivo-conductual y en los estudios sobre errores cognitivos, cognición social y teoría de la mente, entre otras aportaciones experimentales, induce un aumento de la conciencia de estos sesgos, disminuye su intensidad y frecuencia y mejora los síntomas de la esquizofrenia asociados a ellos. El formato individual parece añadir eficacia al formato grupal solo, y otras intervenciones basadas en las mismas dianas terapéuticas muestran también resultados prometedores. Por lo que se refiere a las intervenciones basadas en la tecnología virtual, empiezan a mostrar indicios de su posible eficacia en las ideas delirantes. La terapia mediante el uso de avatares resulta prometedora en el tratamiento de las alucinaciones persecutorias resistentes al tratamiento habitual. No obstante, los estudios sobre estas últimas tendencias terapéuticas, aunque esperanzadores, son todavía escasos y adolecen de algunas limitaciones. Se hace necesario, por tanto, diseñar más y mejores estudios que permitan establecer de forma indiscutible la eficacia y eficiencia de estas terapias.